La serie de manera general se titula El legalismo, un asesino de la gracia, o asesino de la gracia. El legalismo, asesino de la gracia. Y como subpunto de esta serie estamos viendo el legalismo y los legalistas. El legalismo y los legalistas. Y yo les dije a ustedes que creo que en la exposición pasada que nosotros somos legalistas en estado de recuperación. Es decir, todos nosotros nacemos siendo legalistas. Y a medida de que vamos creciendo en la vida cristiana, empezamos a despejar el camino a la santificación, dejando de lado dos polos opuestos, el legalismo y el antinomianismo. El antinomianismo tiene que ver con la negación de la ley, es decir, es el otro extremo del legalismo. El legalismo es el fuerte énfasis, el superlativo énfasis en obedecer códigos legales para la salvación. Sin embargo, hay dos aspectos del legalismo. Y para poder, los que quieran quizás ampliar el asunto, el tema, les voy a recomendar este libro, si lo pueden conseguir. Es de Sinclair Ferguson, El Cristo Completo. Así se titula, El Cristo Completo, que es, el tema es legalismo, antinomianismo y seguridad del evangelio, una controversia antigua para hoy. Las iglesias bautistas de corte reformado, algunas han caído en aspectos legalistas. Y recuerden que nosotros somos salvos y también santificados por la sola gracia de Cristo. Bien, entonces vamos a recordar lo que vimos la semana pasada así brevemente. La semana pasada hicimos una introducción de cuál era la ley y su propósito, como también los 10 mandamientos. Luego estuvimos hablando de qué es el legalismo en sí y cómo se define. Dimos 3 definiciones. También dimos una explicación sobre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Y hoy vamos a concentrarnos en tipos de legalismos. Tipos de legalismos. Tipos de legalismos. Y generalmente podemos hablar de 2 tipos de legalismos. El primer tipo de legalismo es el legalismo para la justificación. El legalismo para la justificación. Y el otro es el legalismo para la santificación. Esos son los 2 aspectos o los 2 tipos de legalismo que nosotros vemos. Entonces vamos a ver en primer lugar el legalismo para la justificación. Regálenme un momentico aquí que tengo algo que hacer para medir el tiempo, porque hace 8 días, ya llevo 2 domingos que no mido el tiempo. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son esos 2 tipos de legalismo, iglesia? El primero, el legalismo para la justificación. Y el otro, el legalismo para la santificación. Entonces vamos a ver cada uno de manera breve. Vamos a ver en primer lugar el legalismo para la justificación. Este legalismo es promovido por falsos maestros y por falsos cristianos que tienen una distorsión de la gracia, y algunos, no solamente una distorsión de la gracia, porque hay algunos que son legalistas específicamente de índole teológico, es decir, que ellos estudian todo lo relativo con la ley y así mismo se lo imponen en las conciencias de las personas. Pero ¿cuál es el énfasis del legalismo para la justificación? Este tipo de legalismo enseña que es necesario obedecer la ley para salvarse. Recuerden, leyes positivas y leyes naturales. ¿Qué es una ley positiva? La ley positiva es algo que se manda en las escrituras. ¿Qué es una ley natural? Es algo que está calcado en el corazón del individuo. El legalismo para justificación tiene esas 2 connotaciones también. Se basa muchas veces en la ley natural y también en la ley positiva. Pero vamos a ver entonces algunos textos. Este tipo de legalismo para justificación, ¿entienden el término justificación? ¿Quién no entiende el término justificación? ¿Qué es justificación? Ser declarados justos por nuestra justicia. ¿Cuántas formas de justificación hay? ¿Cuántas formas de justificación hay? Una sola, no 2. ¿Y cuál es esa forma de justificación? Por la fe en la obra de Cristo.
¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros para ser declarados justos? ¿Qué es lo que nos muestra el camino para llegar a ser declarados justos? ¿Qué es lo que nos muestra el camino para ser declarados justos? ¿Qué es lo que? La ley, la ley. La ley es nuestro ayo, nuestro mentor que nos lleva y nos muestra a Cristo poniendo de frente nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, ella es la que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Es el tutor, el mentor. Eso lo dijo el hermano Manuel, ¿lo recuerdan ustedes? Pero no hace nada, es como el espejo. Nos muestra cómo estamos, pero no nos cambia. Y lo que hace la ley es mostrarnos el camino para la salvación, no mostrarnos directamente a Cristo. Pregunta, ¿la ley cambia el corazón del hombre? Jamás. ¿Santifica el corazón del hombre? No. Bueno, muy bien. Entonces, este tipo de legalismo enseña entonces que es necesario obedecer la ley para salvarse. Vamos a Hechos capítulo 15, el versículo número 1. Hechos capítulo 15, versículo número 1. Tan fuerte fue el legalismo. Recuerden ustedes que el cristianismo nació en el contexto del judaísmo. Tan fuerte fue el legalismo que la iglesia primitiva tuvo que hacer un concilio para poder disipar estas herejías. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que habían descendido de Judea, es decir, judíos, enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñaban? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que estos que enseñaban este tipo de doctrina habían escuchado el mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés? ¿O simplemente eran unos judíos natos que no se habían deleitado en el contexto de la gracia? Ellos habían escuchado a Pedro, habían sido perseverantes en la doctrina de los apóstoles, pero por un momento tomaron un camino desviacionista y decían, sí, Cristo es necesario, pero además de eso, lo que nuestro padre Moisés nos enseñó era necesario. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con aspectos ceremoniales, con aspectos rituales, formales, pero no específicamente con la ley moral de Dios. Sin embargo, entendemos que para los judíos no habían leyes ceremoniales, leyes civiles, ni leyes morales, ¿no? Para los judíos había simplemente ley. Nosotros somos los que hemos estructurado ley moral, ley civil y ley ceremonial. Los judíos no hacían ese tipo de estructuraciones. Nosotros lo hacemos porque claramente lo vemos al interpretar las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que observamos de la enseñanza de estos hermanos judaizantes? Bueno, Pablo en Gálatas dice que eran falsos hermanos. Duro, ¿no? Falsos hermanos. Cuando yo vi ese texto, digo, Pablo se ve como legalista, ¿no? Falsos hermanos, que estaban espiando la libertad. Sí, porque algunos eran falsos maestros declarados, pero hay otros que son falsos maestros engañados. O sea, que no han estudiado el tema y sí se ponen, ni siquiera lo comprenden, ni sí se ponen a explicarlo. Esos son los que habla Pablo a Timoteo en Timoteo capítulo 1. Dice que se pretende ser doctores de la ley sin entender lo que afirman ni lo que enseñan. Entonces habían dos tipos. Aquel que era declarado y que enseñaban que se necesitaba a Cristo y los aspectos ceremoniales de la ley. Esos eran falsos maestros declarados. Pero habían otro tipo de falsos maestros. Y ese otro tipo de falsos maestros eran esos falsos maestros engañados. Pero estos ya habían dogmatizado. Entonces volvamos otra vez a leer el texto. Entonces algunos de los que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos. Eran maestros, si se dan cuenta. El texto está diciendo que eran maestros. Enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿En dónde está el error? Porque hacen un concilio. ¿En dónde está el error? Es correcto. Eso es, entonces, hagan la ecuación. Para el legalista, dentro del marco, y recuerden una cosa, permítanme hacer un paréntesis aquí, el catolicismo romano es legalista.
La mayor parte del cristianismo es legalista. ¿Por qué? Porque dice fe más obras igual a salvación. Ellos decían que fe más aspectos ceremoniales de la ley igual a salvación. O sea, Cristo y Moisés son suficientes, pero Cristo no es suficiente solamente. Por eso es que el mismo Juan dijo lo siguiente: la gracia y la verdad, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿la ley y el evangelio son paralelos o no? ¿Sí son paralelos o no? Claro, la ley y el evangelio son paralelos, van como una línea de ferrocarril. No podemos decir solamente el evangelio y sin ley, son paralelos, son como una línea férrea. Sin embargo, la administración o la forma de verlos o la forma de percibirlos e interpretarlos es la que afecta al cristianismo. Entonces, el legalismo de para justificación, ¿qué enseña? ¿Qué enseña? Aquí dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 5:1? ¿Usted es salvo por la fe? Yo les pregunto, ¿ustedes son salvos por la fe? Sí y no. Sí y no. ¿Ustedes son salvos por la fe? Sí y no. Vea qué interesante. ¿Cómo así? Porque hay que agregarle un punto. Mire, allá está. Sola fe. Sola fe. Y cuando hablamos de si somos salvos por la fe, sí y no, es porque la fe no depende de nosotros. El legalista sí sienta sus convicciones sobre algo que él puede producir, y ninguno de nosotros puede producir fe. Pero es necesaria la fe para ser salvo. Sí, el órgano para la justificación, ¿cuál es? La fe. ¿Cuál es el medio? Cristo. ¿Qué dice? Vuelvan a leer Romanos 5:1. Ahora sí empezó a hacer calor. Hoy sí ya estoy sintiendo el calor. Romanos 5:1. Vamos a verlo. Justificados. La traducción sería ser declarados justos por la fe. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio para la justificación? ¿No es la fe? Yo les pregunto, ¿cuál es el medio para la justificación? Y vuelvo otra vez y les pregunto, ¿no es la fe? Bueno, es importante hacer una precisión aquí. Bueno, somos justificados y el medio es Cristo. Cristo es el medio para ser justificados. La fe es el órgano, el instrumento por el cual podemos acceder a la justificación. Bueno, vuelvo otra vez a repetir. Cristo es el medio, pero la fe es el instrumento, el órgano por el cual somos justificados. Sin embargo, esa fe no es nuestra. Esa fe es un regalo de Dios. Porque recuerden que ningún hombre puede justificarse a sí mismo, porque si no, entonces sería un legalista para justificación. Entonces aquí vemos nosotros que el medio es Cristo, pero el instrumento es la fe. Porque usted mira el texto y dice justificados pues por la fe, pero no dice por medio de la fe, sino por la fe. Y luego ¿qué agrega? Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si esa ilustración la he puesto yo aquí. Usted tiene un plato de sopa que se va a comer a la hora del almuerzo. A los cucuteños les gusta la sopa, ¿cierto? Con un hambre bien terrible, pero usted no tiene con qué comerse ese plato de sopa. El sancocho, ¿cuál es la sopa que más les gusta a los cucuteños? ¿El sancocho? Bueno, el sancocho es rico. El sancocho con carne de cerdo, con carne de res, mejor dicho, ya les hice dar hambre. Algunos dicen, uy, no digan de esa manera, porque eso es comida y el Señor la dio. Todo lo que nos pongan debemos comer sin ningún tropiezo. ¿Eh? Hay algunos que
tienen tanta idolatría por el cuerpo, tanta idolatría. Ay, yo no me como eso porque me engordo. Y otros, vamos por la idolatría, me como todo para mantenerme vivo. Bueno, pero la idea es esta, permítanme decirlo respecto a la situación. Tienen el plato de sopa, pero ustedes tienen un hambre terrible, un hambre desesperante, pero no tienen con qué comerse en esa sopa. Vamos a poner que lo que hay allí en el plato de la sopa es la justificación, ¿cierto? El plato, voy a poner esta ilustración y va a sonar alegórico. El plato nos puede representar con lo que hay en la sopa la obra que Cristo hizo en la cruz, pero la cuchara es el instrumento por el cual podemos adquirir lo que hay dentro del plato. ¿Ven? Entonces, es una forma de representar la justificación y lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, somos salvos por medio de Cristo, pero el instrumento ¿qué es? Para poder consumir el sancocho o lo que ustedes tienen allí, la cuchara sí se requiere la fe. Sin fe es imposible poder ser justificado. No dice fe más obras, sola fe, sola fe. Y esto solamente viene de Dios, la fe. Bueno, pero los legalistas no enseñaban eso. Por el contrario, el legalista decía, tienen que circuncidarse. Sí, usted tiene fe, pero tiene que tener la marca externa. Imagínense ustedes traer los ritualismos del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Solamente los hombres eran los que tenían entonces derecho, porque las mujeres no se circuncidaban, ¿no? Entre otras cosas, no comas, no hagas, no pongas, no toques. Cuando usted escuche un no para salvación, con imposiciones de leyes positivas, ahí hay un problema. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo respecto al propósito de la ley. Romanos 3:20. Volvamos otra vez allí. Recuerden que en este contexto, a mí me gusta mirar el contexto, en este contexto habían cristianos tanto judíos como gentiles. Y una de las cosas que Pablo tuvo que confrontar de manera vehemente fue el legalismo. Y los judíos sí que envenenaban las iglesias con esto, aunque este no es el tema dominante de Romanos, la confrontación del legalismo. Pero Pablo sí aclara algo respecto al propósito de la ley. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:20. Desde el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede sujeto ¿a qué? Al juicio de Dios. ¿De qué ley está hablando allí? Específicamente, hay que mirar el juego de palabras allí. En el versículo 19, el apóstol Pablo está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos. Pero en el versículo 20 habla del todo. O sea, no solamente los 10 mandamientos, sino hace una exposición de lo que es todo el contenido del Antiguo Testamento con su ley moral, ley civil y ley ceremonial. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede sujeto al juicio de Dios. ¿Recuerdan ustedes la idea de pensamiento que Pablo traía allí? ¿Qué había dicho Pablo anteriormente? No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Luego dice en el 20, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice en su Biblia? Ninguna carne será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Volvamos otra vez a leer el 20, por favor. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne. Bueno, estoy utilizando la Biblia de la SBT. Ningún ser humano. Como esto es una escuela dominical, ¿qué está diciendo Pablo allí? Relacionémoslo con Hechos capítulo 15, versículo 1. Si no circuncidáis no podéis ser salvos. ¿Y Pablo qué dice aquí? Es precisamente lo que tanto el uso de la ley para ser salvos, porque precisamente la ley no santifica, sino que muestra el pecado. Y lleva el conocimiento real del pecado. ¿Alguien quiere decir algo por allí? Yo lo vi al hermano Anderson hablando.
La ley no trae libertad, por el contrario, la ley nos muestra y nos sentencia. La ley nos muestra y nos sentencia. Veamos lo que dice Pablo nuevamente. Por cuanto, por las obras de la ley. ¿Qué entienden ustedes respecto al término obras de la ley? Depender de la ley o obedecer la ley para poder ser salvos. Estrictamente la ley positiva, o sea, todo lo que la ley dice. Entonces, yo no soy idólatra para ser salvo. Yo no me postro ante imágenes para ser salvo. Yo no tomo el nombre del Señor en vano para ser salvo. Yo no violo el día de reposo para ser salvo. Yo honro a mi padre y a mi madre para ser salvo. Yo no mato, yo no miento, yo no codicio para ser salvo. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? Entonces ustedes son legalistas. Son legalistas. Si usted dice, yo no tengo otro Dios, yo no adoro, yo guardo el día de reposo, yo honro a mis padres para ser salvo, entonces son legalistas para justificación. Porque claramente Pablo está diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En efecto, estaría anulando la obra que Cristo hizo, porque precisamente eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, a obedecer la ley, por inútiles que no podíamos obedecerla para poder satisfacer la ira de Dios, la justa ira de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, cuando digo yo no, entonces soy un legalista para ser salvo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se aplica eso? No. Yo no tengo ídolos, yo no adoro imágenes, yo no profano el nombre del Señor, yo guardo el día de reposo, yo honro a padre y a madre, yo no adultero, yo no mato, yo no robo, yo no codicio, porque soy salvo. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Es correcto, ahí está, que una la sostiene Dios y la otra la sostengo yo. La correcta es la que sostiene Dios, la que proviene directamente de Dios. Entonces usted obedece la ley, en síntesis, usted obedece la ley, no para ser salvo, sino que ahora la obedece porque es salvo. Bueno, ahí está la diferencia. Usted no obedece la ley para ser salvo, usted obedece la ley, ¿por qué? Porque es salvo. O sea, ahora usted obedece la ley por amor a Cristo. ¿Sí? Es correcto. Bueno, lo están copiando. A ver, hermano Anderson. Un gran peligro es el efecto para la persona que considera, piensa, razona de que tiene que cumplir la ley, los mandamientos, la ley de Dios para ser salvo. Es un gran peligro. ¿Por qué? Porque tendría que cumplirla perfectamente. Y como Dios es infinitamente santo, Él no va a rebajar su estándar para que no pueda pasar. Él exige que sea así. Y el gran peligro de la persona que cree que ella haciendo eso, negándose a esto o aquello, va a ir a la presencia de Dios, al reino de Dios, es porque está, como acabamos de decir, bajo la sentencia, porque ella misma nos está sentenciando, nos está condenando. Y por esa razón, le doy este paso, que nosotros siendo inútiles, malos soldados para cumplir la ley de Dios, por eso sí vino el perfecto Adán a cumplir, a cabalgar toda la ley, porque eso es lo que exige el Dios infinitamente santo. Amén. Cerremos las Biblias y oremos. Si alcanzaron a escuchar, lástima que no, pero bien, hermano, es correcto. Entonces, digo, cerremos las Biblias y oremos porque el hermano hace una precisión al respecto. A ver, hermano Renzo. ¿Sabe qué es triste, pastor? Pues, por lo menos los cristianos que yo conozco en esta ciudad, o las denominaciones cristianas, todas son legalistas, porque todas añaden obras a la fe. Ajá. Obras a Cristo. No hay una que tenga un cristiano que hable solamente de Cristo, por lo menos no se sabe de Cristo. Es triste. Ahora, mira cómo el arminianismo es legalista. Las iglesias de corte arminiano. El arminianismo, para los que no saben, es una corriente que surge durante el tiempo de la Reforma, post-Reforma del siglo XVI. El arminianismo dice, sí, Cristo, justificado por la fe, el hombre es justificado por la fe,
pero tiene que hacer algo para mantener la salvación, porque si no obedece, entonces pierde la salvación. Y muchos de los que están aquí vienen de ese trasfondo donde le enseñaron a usted que usted perdía la salvación. Ahora, yo no quiero ir en contra de algo importante. Yo no estoy diciendo que la ley no es útil para el cristiano, ni estoy negando la ley. Solamente que la ley tiene un propósito específico y particular. Porque no quiero que se entienda, no, es que la ley no. La justificación por la fe no niega la realidad de la ley en la vida del cristiano. Bueno, porque yo no quiero que se me vaya a malentender. Es cierto lo que dice el hermano Renzo. Entonces, no solamente está dentro del marco del cristianismo contemporáneo, que ahora, ¿de dónde viene el legalismo? Desde Adán. Desde Adán. Adán fue el primer legalista en la historia del hombre, de la humanidad. Adán fue el primer legalista en la historia de la humanidad luego de la caída. ¿Y cómo lo podemos observar? Es correcto. Él sintió vergüenza porque estaba desnudo. Cuando escuchó la voz de Dios, entonces consiguió unas hojas de higuera y se cubrió. Y Dios le dijo, no, lo desnudó, sacrificó animales y le puso pieles. Pero eso no simplemente era para cubrir una desnudez literal. Era para satisfacer su propia ira, el Padre, sacrificando esos animales, apuntando tipológicamente, obviamente, a Cristo. ¿Cierto? O sea, allí hubo sustitución y propiciación. Por lo tanto, el primer legalista fue Adán porque quiso buscar de él mismo para poder cubrir. Pero obviamente entendemos nosotros con toda claridad que esto no es una corriente nueva. Y el legalismo es no solamente un concepto, sino también una actitud del corazón, que eso lo veremos luego. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Me gusta que participen, no importa si participan 2 o 3. Ah, bueno, el que quiera participar, levante la mano y le hacen llegar el micrófono. Pablo, bajo el mismo pensamiento que habíamos citado anteriormente, concluye la idea de pensamiento. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Así que, Romanos. Si ustedes de pronto me ven a veces como no coordinando las citas, es porque anoche no tuve una muy buena noche, entonces no estoy descansado. A veces pasa eso. No, y a ustedes también, uno hablando muchas veces como que se le pierde la... Entonces, gracias hermano. Vamos a ver, Romanos 3:28. Así que concluimos que el hombre es ¿qué? ¿Por qué? Sin las obras de la ley. Destruye todo maldito argumento. Voy a utilizar este término que va a sonar feo. Todo maldito argumento de que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Por eso, los legalistas en el día del juicio presentarán todo lo que hicieron delante de Dios y el Señor les dice, malditos apartados de mí al fuego eterno. A veces como que nos cuesta eso, y Él lo dice. Porque el legalista, ¿qué dice? Yo hice, yo puse, tratando de buscar la aceptación de Dios. Ahora, aquí Pablo dice, así pues concluimos que el hombre es justificado por la fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Vemos el principio de las 5 solas. Ahí está extraída la sola fide. Solamente por la fe, sin las obras de la ley. Sin peregrinajes, sin subidas de rodillas, sin azotes, porque esa es la otra parte. Aunque no hay leyes positivas, ¿cierto? Allí, pero sí hay aspectos naturales que el hombre quiere poner. Por eso es que es legalista para poder alcanzar la salvación. El papismo es legalista. Entonces, por ejemplo, usted sí se da cuenta que el papismo utiliza la Semana Santa para santificarse, buscar la aprobación de Dios. ¿Cuántos? Aquí hay lugares de peregrinaje, ¿no? ¿Cuál es el lugar de peregrinaje? Uy, o sea que yo estoy peregrinando casi todos los días. Pero yo no sabía que ese era el lugar de peregrinaje.
y los ven ustedes a las personas caminando hacia esos lugares, tratando de buscar la aprobación de Dios, van a tener una sorpresa el día del juicio. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estará sobre ellos. Ignorantemente, pecaron, ignorantemente se condenarán. Terrible. Y cómo la iglesia papista ha llevado a las personas de esa forma. Entonces, el legalismo para justificación enseña esto, obedecer la ley para poder salvarse. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Léanlo todos, por favor. Enfáticamente. Nadie será aceptado por Dios por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe sola. Por la fe sola. Yo quiero decirles algo respecto a esto de la justificación por la fe sola, aunque ahí no está el hecho del arrepentimiento. Sin embargo, esto corresponde a la conversión. Todo eso es simultáneo, ¿no? Justificación, o sea, primero el hombre regenerado, ¿cierto? Vamos luego a la conversión para luego ser justificado. Aunque todo eso es simultáneo, todo eso es simultáneo. ¿Por qué? Porque la verdadera fe que justifica no es simplemente un concepto que trae asentimiento, sino es una fe acompañada de obras. Santiago lo dice, es una fe acompañada de obediencia, es una fe de dependencia, de confianza en Cristo. Pero esa fe viene acompañada ¿de qué? De evidencias claras. Porque muchas personas caen en un antinomianismo diciendo, yo creo en Cristo. Y usted ve que hay personas en la calle que dicen que creen en Cristo. Pero esas personas no son justificadas. Entonces yo quiero dejar claro eso. Porque usted puede estar autoengañándose viviendo una vida totalmente contraria al Evangelio. La persona que es justificada es una persona que da evidencias de esa fe que tiene, aunque tiene la confianza plena puesta en Cristo, demuestra claramente qué es esa fe. Vamos a Santiago. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo tiene rápidamente? Sí. 2:14, Santiago 2:14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí. Vamos a leer hasta el 26. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué interesante.
¿Eso se contrapone a lo que estamos diciendo? ¿Será que Santiago está contradiciendo lo que yo hasta ahora les he explicado? Lo que Santiago está diciendo, mire, la fe tiene contenido. La fe no simplemente es un asentimiento. Usted sabe qué es asentir, ¿no? Y para que usted asienta, primero debe conocer qué es lo que se le está diciendo. La fe no es algo místico. De hecho, el mayor teólogo falso, pero es teólogo, es Satanás. Satanás no es un ateo, ni los demonios tampoco. Ahí lo dice en el versículo 19. ¿Qué dice? Me parece tan poderosa esa ilustración de Santiago, porque esa es la fe falsa, aquella que dice, yo creo en el Señor Jesucristo y también en la Virgen Santísima, pero no aplica el Evangelio. Satanás cree en Dios, pero no obedece. No obedece. Ahí está el problema. Una fe falsa es aquella que dice, yo sé, eso es lo que dice Satanás, yo sé que Dios existe, pero vive totalmente ajeno. Entonces, no es simplemente un saber, es un hacer. Y mire cómo Santiago lo dice. Volvámoslo a leer, yo lo voy a volver a leer. Gracias, hermano Ricardo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana estuvieran desnudos y tuvieran necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dijere, id en paz, calentados y saciados, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Eso es una ilustración que Santiago pone para hablar precisamente de qué es la fe. Dice luego, así también la fe, vea lo que dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Está muerta en sí misma. O sea, no es una fe verdadera, es una fe falsa. Entonces la fe para justificación es esta que Santiago nos está explicando. Pablo no lo hizo específicamente, pero Santiago sí precisó, no, precisó. Santiago sí enseñó la verdadera esencia de la fe, o sea, fue más explícito sería. Sí, más explícito, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Dice, así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Qué dice Santiago el 18? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué era lo que pasaba? Que habían algunos que decían que tenían fe, pero que no eran necesarias también las obras. Entonces Santiago dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Y usted va a Hebreos capítulo 11 y se da cuenta que dice que por la fe Noé hizo, por la fe Abraham hizo, por la fe Abel hizo. Es correcto. O sea, la fe no es algo estático. La fe es algo accionar, que acciona. La fe no es un sustantivo, la fe es un verbo, es sustantivo y verbo. Bueno, yo no quiero sonar como Ricardo Arjona, ¿no? Pero es así, no es un concepto. No es un concepto simplemente, no es un concepto abstracto. Ahora, mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Versículo 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y los demonios se salvan? ¿Cuál es la fe que tienen los demonios? ¿Cuál es la fe que tienen los demonios? Es una fe muerta. Y esa fe muerta es una fe falsa. ¿Por qué ellos tienen una fe muerta y falsa? Porque saben que Dios existe, pero no obedecen. Entonces, si alguno de los que están aquí tienen ese tipo de fe, wow, tienen la fe de los demonios. Y van a llevarse en una terrible sorpresa en el día del juicio. A ver, hermano. No le alcancé a escuchar. Espérese a ver, hermano, a ver si alguien me colabora y les lleva el...
Ya se terminó el tiempo de la escuela dominical tan rápido, ¿no? Mi pastor, yo quería recordar que si las evidencias de la salvación en efecto están muy unidos a los frutos dignos de arrepentimiento, que en efecto no es simplemente divorciarme de ciertos pensamientos, actitudes, acciones, sino que me lleva a algo dinámico, o sea, no solo dejar de hacer X cosas que Dios me dice, sino que ahora debo hacer las otras cosas, confiando en efecto en la vida que el Señor me ha dado, o sea, el hecho de ser una nueva criatura. ¿Qué dicen ustedes al respecto de lo que dijo el hermano? Los escucho. Esto es una escuela dominical, ¿no? Gracias, hermano. Podemos estar de acuerdo en el término de que aquel que ha sido salvo ha sido marcado por el Espíritu Santo, por ende lo aparta de hacer conducta, llevar una conducta pecaminosa, y ese da muestra del fruto, de todos los frutos que el Espíritu Santo da. Entonces, eso explica, ¿Alguien más? podemos alinearlo con Hermano Ricardo. Espérese que es que no se le alcanza a escuchar, hermano. A ver. Póngaselo así como si lo estuviera entrevistando, hermano. Pastor, ¿podemos ahí analizar el pasaje del buen samaritano? ¿Por qué lo relacionas con el buen samaritano? ¿Qué se te vino a la mente? Que todo pasaba y él decidió por su propia voluntad ayudar que nadie le había ayudado y responder, no solamente ayudar en ese momento, sino que responder por todo lo que pasaría de ahí en adelante y pasarlo todo a su cuenta. Como dijo el apóstol Pablo a Filemón, ponlo todo a mi cuenta. Es importante, gracias hermano, es importante tener en cuenta que este buen samaritano, aunque el contexto tiene que ver con, sí, obviamente con el aspecto de salvación, pero me parece una buena ilustración, porque estos que pasaron y fueron tan indiferentes eran precisamente judíos y legalistas. Uno era saduceo, porque era un sacerdote, y el otro era un intérprete de la ley, ¿sí? Y vemos obviamente que ellos velaban bastante por los códigos legales, sin embargo no tenían amor, que eso es lo que nosotros veremos acerca de cómo identificar un legalista, cómo podemos identificar. Entonces el legalista hace eso, claro, el buen samaritano ¿qué hace? Sí da, sin embargo ese buen samaritano ya saben quién es, ¿no? Él es el verdadero ejemplo de fe, de acciones. Entonces aquel que es justificado por la fe, como lo decía el hermano, tiene la fe, tiene conexión con los frutos dignos del arrepentimiento, por eso la fe, aunque es sola para salvación, no está sola. La fe, ¿alguien tiene una confesión de fe? ¿Quién me la presta? La fe, escuchen bien, la fe para salvación es sola, pero no está sola. Vamos al artículo 21 de la Confesión de Fe. Artículo 21 de la Confesión de Fe. La libertad cristiana. Ah, el 11, perdón, 11. Es que yo estaba fijándome por el 11. Vamos a ver cómo es. Bueno, vamos a leerlo todos. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados. O sea, en la justificación no se les transmiten a las personas justicia y rectitud. Es una posición legal, es decir, que no hay una transformación interior. No en el momento en que yo soy justificado, entonces inmediatamente mi vida cambió. No es en la justificación, es en la regeneración. Bueno, ahora vea lo que dice. Y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley. Esa es la obediencia activa. ¿Que Cristo qué? Obedeció la ley por nosotros. Dice, y su obediencia pasiva.
que sufrió el castigo por nosotros. Esa es la obediencia pasiva. Dice, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual no de sí mismos, sino que es don de Dios. La fe que así recibe a Cristo, confía en Él y en su justicia, es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Párrafo 2, si te das cuenta, hermano. Entonces está relacionado con lo que el hermano Anderson estaba diciendo. Luego dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo. Es que no alcanzo a ver. Ayúdenme a leer, por favor, que la letra es muy pequeña. Adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Siga, por favor. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptados en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Siga. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Amén. Santo. La regeneración. Siga. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer en el estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué tratado tan impresionante! Los que quieran profundizar al respecto de la justificación, ¿por qué lo hice leer a pesar de que estamos concentrados solamente en el párrafo 2? Para que ustedes puedan tener, digámoslo así, una motivación para que puedan leer esto. Porque el legalista no comprende la justificación de esta manera. El creyente sí. El hermano estaba haciendo esa pregunta respecto a la justificación. Entonces la justificación es por la fe sola, sin embargo no está sola. ¿Por qué? Porque hay frutos que evidencian esa fe, que es lo que Santiago está diciendo allí en el capítulo número 2. De hecho, toma a Abraham y dice que Abraham no fue justificado solo por la fe. O sea, ¿pero qué fe? O sea, ¿que está contradiciendo a Pablo? No, de ninguna manera. No está contradiciendo a Pablo. Pablo no fue justificado solo por la fe en el sentido conceptual, sino que tenía una fe que obediente, que es la fe para justificación, ¿sí? Sin embargo, esa obediencia no depende de nosotros, es el fruto de la dependencia de Cristo. Entonces somos justificados por la fe sola, pero la fe no está sola. ¿Cómo es? Somos justificados por la fe sola, pero la fe no está sola. Entonces, ¿cómo es? Somos justificados por la... ¿Somos justificados por la fe o por la fe sola? Por la fe sola, pero la fe no está sola. Está acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, importante esto, ¿no? Porque a veces las personas no saben qué decirle a la gente del mundo. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Porque todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ya es salvo. Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces hay personas que usted no sabe cómo compartirles. No, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Porque la persona puede engañarse. Usted dice, no, bueno, hermano, o sea que usted es un hermano. Sí, pero es que yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, tampoco pues tengo comunión con los hermanos. Yo no leo la Biblia. Y sin embargo yo creo que soy salvo. ¿Qué le responde usted a ese tipo de personas? De acuerdo a lo que estamos viendo. Lo que acabamos de decir.
Sí somos salvos por la sola fe, pero la fe no está sola. El legalista para justificación hace demasiado énfasis en las leyes, pero no en la fe. Vamos a continuar la próxima semana porque ya se terminó el tiempo y les voy a dejar de tarea Gálatas 3, 10 al 13. Y la próxima semana miraremos legalismo para santificación, sea que yo lo exponga o que el hermano Manuel, porque sepan una cosa, el hermano Manuel se regresa. Bueno, el hermano Manuel se regresa porque no puede sellar un pasaporte, entonces él le toca venir y estudiar desde aquí, ya no puede estar en el campus. Bueno, entonces vamos a tener al hermano Manuel aquí nuevamente. Y tarea, pero tarea, esperen, no se me emocionen tanto. Bueno, tarea para la próxima. Ustedes van a investigar qué es el legalismo para santificación. Bueno, tarea, averiguar qué es el legalismo para santificación. Y vamos a hacer una discusión. Yo le voy a decir a Manuel, porque ya no estoy la otra semana, vamos a poner al hermano Manuel, no voy a estar la otra semana en escuela dominical. Pues vamos a dar la oportunidad de dar escuela dominical. O si no, yo lo hago más bien y que él predique. Pero la tarea que les dejo esta semana es que ustedes me van a averiguar cómo funciona el legalismo para santificación. El legalismo para santificación. Claro, haga la pregunta, hermano. Paso, quería preguntar, debido a que al principio de la escuela se mencionó que el medio de nuestra salvación es Cristo, como le enseña Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿cómo podríamos interpretar este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice que nosotros somos salvos por medio de la fe? Gracias. Bueno, ok. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Recuerden que un texto sin su contexto es un pretexto. Muy buena pregunta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y luego qué dice? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, debemos preguntarle a Pablo si Pablo está haciendo énfasis de la fe como medio y no a Cristo. ¿Ve? No. Lo que Pablo está hablando del medio es el instrumento, el órgano. Porque por gracia sois salvos, por sola gracia, sí, obviamente, por el contexto distante, por medio de la fe. Recuerden que si nosotros hablamos del instrumento, hay una cosa entre medio salvador e instrumento. Pablo lo que está hablando aquí de este medio es del instrumento. La traducción, me gustaría mirar qué es lo que dice, pero no tengo abierto el original, el interlineal. Permítanme un momentico porque es que estoy grabando. Gracias a Dios que tenemos los mecanismos, ¿no? Están siendo librados de confianza. Esto no procedente de ustedes, sino es la dádiva. Dice el original, porque bondad inmerecida han sido librados por confianza, o sea, por confianza. El término medio hace parte de la traducción, sino por la confianza. Entonces, originalmente ustedes están siendo salvados por la confianza. Dice, y esta confianza no es de ustedes, sino que procede de Dios. Literalmente lo está traduciendo el original así. O sea que el medio hace parte de la traducción. Es un complemento de la traducción. Cuando nosotros vemos, entonces el medio tampoco está mal la traducción. Lo que sí tenemos es que sujetar el término al contexto distante. Y si nos dimos cuenta, en Romanos 5.1, el medio es Cristo. Y siempre lo dice la Escritura. Recuerden ustedes que dice allí en 1 Timoteo, porque no tenemos sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. O sea, el término en el original no habla del medio, sino habla de la confianza. ¿Sí? Entonces, es el complemento que se hace en la traducción. Porque por gracia sois salvos en la confianza en Cristo. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios.
Yo estoy utilizando el Tischendorf, el interlineal. El término medio no se encuentra aquí. La palabra que se utiliza para esto es pisteos, y el por no lo encuentro. El medio, soso, ha sido librados, es el término. Entonces, no el término medio debe entenderse como el órgano o el instrumento. Bueno, entonces, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la fe es el medio, eso quiere decir que la eficacia de la redención descansa en Él. Y eso es imposible, porque la eficacia de la redención descansa en Cristo y solo Cristo. Bueno, allí hay... Pastor, quería preguntar si aquí en este versículo 9 de Efesios capítulo 2 se podría pensar o aplicar que esa palabra por gracia sois salvos está queriendo referirse precisamente a Cristo, o sea, por Cristo sois salvos. Bueno, es una forma de alegorizar el texto. Lo que está diciendo es, o sea, está implícito. Pero lo que está diciendo originalmente es que ustedes son salvos por el don inmerecido. ¿De quién? De Dios. Y decimos, sí, Cristo es el don inmerecido. Pero lo que el término está mostrando es que nosotros somos salvos por el don inmerecido de Dios, no más. No por simplemente la persona de Cristo. Podemos inferirlo, claro, y todo lo que atañe respecto a la salvación. ¿Sí? Todo lo que atañe, porque Cristo es la gracia del Padre hacia nosotros. Pero cuando nosotros interpretamos el texto debemos tomarlo como está. Lo que está diciendo es que no depende de nosotros, porque si usted se da cuenta, vamos a leerlo allí nuevamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego dice el 9, no por obras, o sea, no por dependencia nuestra. O sea, sí podemos inferir a Cristo, pero le estaríamos dando o forzando el texto a decir lo que el texto no está diciendo. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios y no es por obras. Es decir, no es por méritos humanos, sino por el favor inmerecido de Dios. Está hablando de la administración de la salvación en la vida del individuo. Bueno, no está hablando específicamente de la persona de Cristo, sino lo que Dios el Padre hace, porque nos escoge antes de la fundación del mundo por medio de Cristo. Es en la hora de administrar la salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por el regalo inmerecido de Dios y no por obras. O sea, la persona que diga que es salva por la sola gracia de Dios, aunque sabemos que Cristo es la gracia de Dios manifestada, porque eso lo dice Pablo allí en Tito. Sin embargo, en cuanto a la aplicación, está haciendo referencias a eso, que es por el don inmerecido de Dios y no por lo que la persona hace. Bueno, no sé si me di a entender. ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Recordemos una cosa, no puedo terminar la escuela dominical sin también ver la belleza del Evangelio. Porque quizás muchos pueden estar engañados de que por hacer tantas cosas, de leer la Biblia, orar, muchas veces hasta ayunar, y hacer, son salvos. Si usted tiene ese concepto, está negando lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Para no negarlo, tiene que descansar no en la meritocracia, en lo que usted ha hecho, sino que usted tiene que descansar en lo que Cristo hizo por usted. Y darle la gloria a Él. Todo aquel que depende de las obras de la ley es un robador de gloria. Por eso es que cada vez cargan sus vidas para poder buscar la aceptación de Dios y nunca llevan vidas victoriosas, sino que su mente está cautiva y oprimida. No tienen libertad. Y solamente Cristo es el que trae la libertad. Solamente en Él. No en lo que usted hace. Por eso es que muchas personas se sienten tan abrumadas, pero terriblemente abrumadas. Y oran y no
no hay satisfacción en ellos. Leen la Biblia y se ven abrumadas. Vienen a la iglesia y no experimentan libertad. ¿Razón? Son unos legalistas. Y puede haber decepción en el día de juicio. Pensemos en Cristo. Descansemos en lo que Él hizo. Y es por sola gracia. Y no es por nada que usted pueda hacer. Oremos. Padre, damos gracias por la enseñanza de la escuela dominical y el tiempo de participación. Nos vemos cortos muchas veces en expresar todas estas grandes realidades. Pero lo único que digo, Señor, y pido, es que aún en la misma deficiencia que tenemos nosotros para poder exponer estas verdades y llevarlas al corazón del pueblo, lo poco que tú, Señor, permites que este hombre limitado pueda transmitir a la iglesia, que mis hermanos puedan ver reflejado esa obra de gracia y que puedan salir aquellos que están cautivos en esa justificación por la ley para salvación, puedan salir de eso. Señor, te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy tenemos la libertad que necesitamos, que es suficiente en Cristo y solo en Cristo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.